Cobertura especial. Estado de México, Coahuila, Nayarit e Hidalgo. Guillermo Ortega Ruiz. Crónica Electoral 2011. Crónica TV. Crónica Electoral 2011. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por seguir con nosotros en esta cobertura especial de Crónica Electoral. No ahondaremos en detalles que ya hemos referido en anteriores reportes. Baste decir que hoy ha sido una jornada electoral en 4 entidades de la República, en 3 se renueva el gobierno estatal, en otra más hay elecciones municipales. Y platicaba yo aquí con mis muy queridos amigos y colaboradores del periódico La Crónica de hoy, Rafael Cardona, mi querido Rafa. Buenas noches. Con su cristalazo hoy a través de la televisión, muchas gracias. René Avilés Favila, René, bienvenido. Gracias. Y Juan Manuel Azay, que escribe Códice en Crónica, usted lo puede leer también en las páginas editoriales del diario. Les decía yo que para Crónica este es como un gran ensayo, porque esta es una cobertura en la que por primera vez para televisión hemos puesto en juego los recursos que tiene el periódico, es decir, reporteros en diferentes puntos para cubrir la información, enviados especiales, corresponsales y también la opinión, el análisis de los articulistas, columnistas, editorialistas de nuestra casa editorial. Y decía Rafa, pues es un gran ensayo para todos, ¿verdad? Hasta para, bueno, y sobre todo para los ciudadanos, porque si nosotros echamos un poco la memoria para atrás, nos vamos a dar cuenta de que antes de lo que se ha llamado la alternancia o antes de la ciudadanización de los procesos electorales, una jornada electoral como esta no era materia de cobertura periodística amplia, constante, prolongada, de ningún medio. Había una nota en la mañana, el típico cajón se abría para ir con el candidato a ver que ya votó, y se acababa. Las coberturas electorales en México eran tan aburridas como las elecciones mismas, porque siempre había la certeza de qué es lo que iba a pasar. En todo caso, las elecciones no eran más que una manera de refrendar el prestigio del presidente en turno, que era elegido una vez más, porque él salía y decía, bueno, pues es que la jornada electoral, la paz, el orden, la concordia, la tranquilidad, la madurez cívica, Pero ahora yo veo que todos los medios vuelcan sus recursos completos como si se tratara de una final del Mundial de Fútbol, que es lo otro que le interesa a la gente en México. Y entonces estamos cada media hora, cada hora, según la estrategia de cobertura de cada medio, porque hoy se demuestra que aunque haya un clima inclemente, lluvioso, desbordado, que hace de Ecatepec, Benecietepec, la gente va y vota, unos más, unos menos, con los mismos rangos de abstención electoral de siempre en todas partes del mundo. Pero en México ha habido una ganancia en cuanto a la conciencia de que el voto es algo que vale la pena ejercer. Es un derecho que solamente se paga con su ejercicio, con su libre ejercicio, y eso es lo que permite que hoy los ciudadanos ensayen, dicen los que saben de política, como el maestro Avilés y como otros, que aquí se está ensayando lo que va a pasar en el 2012. Bueno, yo no lo sé, pero por lo pronto estamos viendo que las predicciones anteriores al parecer se están cumpliendo casi con un rigor metodológico. Y ahí van. Bueno, son elecciones estas que tienen que ver con la competencia en un estado en donde hay un padrón electoral enorme, ¿no? Entonces ese es para los políticos pues uno de los grandes atractivos. También gobierna el Estado de México, hoy todavía gobierna el Estado de México, una de las figuras políticas pues que aparecen en las encuestas que se han hecho desde mucho tiempo atrás
como uno de los grandes favoritos para poder ser aspirante a la presidencia de la República. Claro, falta mucho tiempo y muchas cosas pueden suceder. Y también porque de alguna manera el resultado de estas votaciones va configurando pues el escenario político del 2012. Me gustaría, sí, el maestro Avilés sí le sabe a esto muy bien, entonces me gustaría que nos dieras tus puntos de vista de lo que ha pasado hoy y lo que con base en lo que pasó hoy puede pasar hacia adelante, René. Bueno, entre los lugares comunes que ahora tenemos es justamente el de pensar que esto es el ensayo general, ¿no? Lenin utilizó la frase y la seguimos repitiendo, aunque se nos ha olvidado quién y para qué se pronunció. Yo creo que sí, algo tiene de ensayo, es decir, la siguiente elección presidencial, no hay duda de que por lo menos estará Peña Nieto y que también estará alguien que por ahora representa a Alejandro Encinas, López Obrador. Entonces la gente tiene la atención puesta, como indicaba Rafael. Yo estuve viendo en la mañana de hoy las redes sociales y en general lo que está ocurriendo en internet, en donde ya vienen opiniones y hasta vaticinios, unos demenciales, otros serios, de todo, ¿no? Todavía está muy en pañales estas manifestaciones de redes sociales, pero sí se hace notar el interés profundo que tiene la gente más participativa, porque en efecto lo que señalaba Rafael es cierto, no hay un país prácticamente donde el 100% del padrón acuda a las elecciones, pero lo que sí es importante es el interés, el hecho de que a pesar de que se anticipan en dos casos por lo menos los resultados como cosas muy hechas, y parece que así son, la gente participa y pelea por su causa y por lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno, otro lugar común, inédito. Juan Manuel Azay, bueno, a ver, es cierto, el voto cuenta pues como nunca, ¿no? Los ciudadanos hemos descubierto que el voto sirve y que no ir a votar puede darle a alguien la ventaja si es que tú no acudes para votar por aquel que te gustaría que gobernara. En esa medida, lo que dijeron hoy los ciudadanos en el Estado de México, sí, pero también en Coahuila, en Nayarit y en el Estado de Hidalgo, pues es un mensaje a los políticos. No sé si respuesta a situaciones, a fenómenos, o un mensaje que los propios electores les quieren mandar. ¿Qué opinas? Sí, creo que la gente tiene como siempre la última palabra. Sin embargo, me llama la atención que candidatos, como en el caso del Estado de México, el del PRI, Erubiel Ávila, haya llegado a este momento con una ventaja de casi 30 puntos en las encuestas. Yo me pregunto cómo se pudo construir una ventaja de este tamaño. Encuentro algunas respuestas. Es muy fácil. La primera es que el gobernador Peña Nieto llegó a este momento bien calificado. Nos guste o no, la mayor parte de las personas en el Estado de México cree que ha hecho un buen gobierno. El segundo punto, que creo que es importante destacar, es que el proceso de selección del candidato del PRI fue impecable. Realmente creo que fue tan bueno que ahora tengo la impresión de que el presidente Calderón lo quiere replicar en el PAN. Esto es, que los aspirantes más notables fueran declinando poco a poco hasta que al final quedara uno. El tercer elemento que se me hace muy importante es que la campaña del PRI fue una campaña sin errores. Creo que no hubo fuegos artificiales ni nada muy notable, sino que el candidato con 30 puntos de ventaja pues se dedicó a administrar su ventaja, que creo que también es un ensayo de lo que puede pasar el año que entra, en el 2012. Si otro candidato llega con amplia ventaja, me refiero a Enrique Peña, lo que va a hacer en ese momento es administrar esa ventaja. El otro punto importante de por qué llega Erubiel con esta ventaja tan grande es que no hubo en el Estado de México alianza. Esta cuestión de las coaliciones y de las alianzas se vino cocinando en el Estado de México desde hace mucho tiempo. No podemos olvidar que hay personajes notables y de peso en la política, como Beatriz Paredes o el antiguo secretario de Gobernación, que firmaron una carta de intención para que el PAN fuera solo a esta aventura. Esa carta de intención le costó la chamba a estos personajes que salieron del escenario y sin embargo
Se cumplió finalmente ese vaticinio. PAN y PRD llegaron sin alianza a este momento. Creo que estos 4 elementos, yo destaco mucho que la campaña fue una campaña sin errores, aunque recuerdo que tuvo el traspié de haber hecho un evento previo que le costó una multa de creo 25,000 pesos, y la otra que en uno de los debates televisivos Erubiel salió excesivamente maquillado y eso le costó muchas críticas en las redes sociales. Pero fuera de eso, la verdad es que llega con mucha ventaja. Lo que hizo durante la campaña fue administrarla para llegar a este momento con más tranquilidad. Sí, es interesante lo que dices. Esto le manda mensaje a los partidos, ¿no? Mira, yo creo que sobre un poco la conformación previa, dice el maestro Asay, bueno, ¿cómo se pudo construir tan grande ventaja? Pues es muy fácil, porque los otros construyeron una gran desventaja. Sí, es cierto. O sea, tú no puedes, en ningún manual de operación política, si es que los vendieran en las librerías, en ninguno de ellos diría: cuando tengas la elección más competida de tu historia, acude al candidato que perdió hace 18 años y vuélvelo a presentar. ¿Qué fue lo que hicieron? Los dos, pero es que parecían los hermanos Lelos, cometiendo los dos los mismos errores. Y hoy es un día cívico y por eso digo los mismos errores y no las mismas cosas que cometieron. Hay que ser muy estúpido para tropezarse 18 años después con la misma piedra. Bueno, entonces, pero no lo hicieron por gusto. En el caso del PAN, lo hicieron porque fue el único que encontraron a la mano. No había otro, porque se lo habían ofrecido a una mujer con una mayor apariencia de competitividad como la señora Vázquez Mota. La señora Vázquez Mota les dijo: no, punto, no me interesa su candidatura. Entonces, cuando a la presidenta o a la jefa de la bancada de los diputados del Partido de Acción Nacional no le interesa una candidatura de su partido, pero le interesa la suya, por su partido, ese partido está hundido. Bueno, y vienen de Nava y vienen de Germán Martínez, o sea que no les podía haber ido peor en la vida. Y por el lado del Partido de la Revolución Democrática, el señor López Obrador no podía rehusar la administración de los fondos que le iban a dar a su empleado, el señor Encinas. 140 millones de pesos cash para la Morena. Y mira, las morenas muerden. Son todas las marinas, ¿no? Que son unos culebrones espantosos. Bueno, entonces el señor iba a decir que una alianza con la mafia que me robó la presidencia y que además se quiere quedar con las prerrogativas de la campaña electoral, que no se la gastaron. Ese es un enigma peor que el portafolios de Bejarano. ¿Dónde quedó el dinero de la campaña? Que no se vio utilizado. Que no se vio. Y en cuanto a lo del maquillaje, creo que fue el mejor momento para Erubiel. Porque en la crítica política, si tú logras desviar la atención de tus adversarios a un asunto insignificante, intrascendente y políticamente inocuo como el maquillaje, entonces no se metieron con tus graves problemas y defectos por estar viendo. Es más, yo creo que a esa maquillista, que creo que era de Canal 34, ponerla en hay que gobernación, ponerla en la Secretaría de Maquillaje y Distorsión. Sí. Hay que meter la comunicación social, porque nos mandó para otro lado. Es una estratega. No lo sé, a lo mejor involuntariamente, pero nos mandó para otro lado. Y entonces, por estar hablando de la bobada de que si parecía Heidi, que porque si chick to chick, se olvidaron de todo lo demás. Se olvidaron de la crítica política. Resultado, le metieron una multa enorme de 20,000 pesos. Cuando en otras circunstancias, si lo hubieran hecho a tiempo, podían haber puesto en peligro el registro, como pudo haber podido el PRI poner en peligro el registro de Alejandro Encinas si se pone riguroso con el requisito del domicilio. Entonces, 1-1. Y el PAN cruzado de brazos, mirando pasar el desfile.
Por lo que dice Rafa y lo que ha señalado Juan Manuel, pues mandan mensajes a los partidos. Tú constantemente te estás refiriendo a las malas decisiones que se han tomado, hablo de todos los partidos, y el costo que pueden tener esas malas decisiones. Yo podría apuntar, no lo sé, a lo mejor el costo de las famosas alianzas no se vio en la elección pasada, pero se ve en esta, ¿no? Vaya, el PAN se llevó a sí mismo a un destino terrible. Si se confirman los resultados que ya hemos dado a conocer aquí, una vez que conozcamos los resultados oficiales que ofrecerán las autoridades electorales, pues el PRI gana de 3-3, pero en el caso del Estado de México y aún en el caso de Coahuila, por una amplia ventaja que ya casi no se ve en las elecciones, René. Entonces, pues les queda muy poco tiempo para recomponer. Yo creo que ya no les queda nada. Tendrán que aceptar con esto que llegan a competir por la presidencia de la República en condiciones de extrema debilidad. Si pensamos que por el lado de la famosa Morena va López Obrador con un buen trozo del PRD, seguramente algunos otros jalarán con Marcelo Ebrard, vemos a un señor ya sin la fuerza que tuvo, ya no es esa víctima de las circunstancias, del odio del sistema, de los ricos, de los poderosos. Llega un hombre que no pudo llevar a cabo una serie de hazañas que se esperaban de él, entre otras, pues no ganar el Estado de México, pero sí que su candidato, decidido por él, a la usanza de Iztapalapa, a ver, Juanito, tú serás el candidato, y luego renuncias. Entonces lo trató de hacer con la señora Jacob, después pegó con Encinas. Bueno, el maquillista de Encinas también ha hecho lo suyo, porque de pronto lo convierte en Santa Claus y distrae la atención. Eso no es maquillaje, eso es natural. Es suyo. Él es su propio maquillista, me quedó Rafael. Sí, es. Pero bueno, entonces van a llegar evidentemente muy debilitados. Es decir, el historial político de López Obrador, por ejemplo, es en realidad patético. Aunque haya ganado la Ciudad de México de manera abrumadora, si ganó con los votos que prácticamente le había heredado Cárdenas, de tal manera que después de perder en Tabasco, después de acompañar en sus ratos libres a la señora Jacob Polensky en la primera aventura del Estado de México, llega sin nada en las manos, absolutamente nada. Y el PAN, después del ridículo en que ha puesto el propio Calderón a su gabinete, a sus aspirantes, a sus candidatos, bueno, no veo quién pueda hacer realmente. Sí, la señora Vázquez Mota, que pensando en la presidencia desdeñó un estado fundamental, es decir, con un gran número de votos, con una gran presencia política en el mapa nuestro, de tal manera que pareciera, falta mucho, como dicen mis colegas, pareciera que se abren las grandes avenidas para el PRI con Peña Nieto. Nos falta saber cuál es el programa del PRI y de Peña Nieto. Que eso es al final del día lo importante, ¿no? Ahora sí le deja también al PRI claro que si toma decisiones adecuadas, si no se pelea, si no trata de imponer el candidato de tradición, sino que permite que fluya un aspirante que puede tener mejores posibilidades, Juan Manuel, las cosas pueden salir. Tiene razón René, ¿no? El programa, ¿a dónde quieren llevar a México? Porque nos fijamos mucho en los candidatos, si se maquillan o se desmaquillan, o si se parecen a... Y los programas y las propuestas es algo que se ha ignorado en los debates y en las plataformas de los partidos que, algunos más que otros, pero se van desdibujando. Sí, Guillermo, yo creo que el operativo que dio como resultado la candidatura de Erubiel salió muy bien, porque los candidatos que no fueron seleccionados saben que tienen en el futuro un premio de consolación importante. No estaban jugándose el todo por el todo en esta oportunidad. Saben que si son disciplinados como lo fueron, en el 2012 todo el mundo va a salir contento. Creo que se nos ha olvidado comentar que la campaña del Estado de México tuvo por lo menos un par de días de incertidumbre, que fueron las horas que siguieron a la detención de Jorge Hank en Tijuana. La verdad es que ese sobresalto allá, a miles de kilómetros de Toluca, sí afectó
creo que los ánimos o el nervio, afectó los nervios del PRI y del gobernador Peña Nieto. Muy pronto nos dimos cuenta que el operativo encabezado por el ejército no tenía mucha tela de dónde cortar, pero el primer golpe y la incertidumbre que ocasionó en esos primeros minutos creo que fue fuerte. De manera que yo creo que entre las personas que están ensayando en esta ocasión también está el presidente Calderón, que seguramente después de este operativo fallido ensayará mejor o tratará de instrumentar mejor los que siguen para el 2012. Ya pidió, el presidente ya pidió que se retome el caso Hank. Ya salió a decir en la inauguración de la unidad de servicios periciales de la PGR que cómo es posible que la bala que encontraron que mató a un chavo en Sonora, que los jueces tienen la culpa. Se ve que está distante del asunto, ¿verdad? Hasta hace unos el calibre meses, y todo de la bala. Fíjate cómo está cambiando el nerviosismo que tiene el gobierno ante este tipo de avances de su más odiado enemigo. Hasta hace unos meses la culpa de todo en este país la tenía el crimen organizado. De 2 semanas para acá, la culpa de todo la comparten el Poder Judicial con el crimen organizado. Entonces, el Poder Legislativo no hace un periodo extraordinario, con lo cual perjudica al Ejecutivo. El Poder Legislativo no cumple con su función y de impartir, cumplir con la ley, impartir justicia, en perjuicio del Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo no le ayuda al titular del Poder Ejecutivo, porque sus secretarios, porque su procuradora, porque su gente son bastante incapaces de llevar adelante algo tan sencillo como una aprehensión. No tiene mucho caso hablar de los detalles de Tijuana, pero era el caso más fácil del mundo. Lo hubiera resuelto Viruta y Capulina en una de sus películas. Era muy fácil. Se metieron a una casa unos cuates armados y no sé qué. Pues ¿por qué no rodeas la casa y te esperas a que amanezca y el día que salgan los agarras? ¿Para qué te metes tú? O sea, quisieron agarrar al ratón, donde vieron la ratonera, metieron la mano y les cayó la ratonera en los dedos. Eso fue y el ratón se fue. Al estadio caliente. Ahora, si tú no puedes fincarle responsabilidades penales a Jorge Hank, entonces no puedes ni con Al Capone, maestro. ¿Cómo te imaginas, con base en lo que estamos hablando, René, los tiempos que vienen, en donde, bueno, muchos analistas dicen que el presidente actúa de repente más como presidente de un partido que como presidente del país, en donde se han dado estos episodios de guerra sucia, pero además mal ejecutados, mal llevados a cabo, en donde ocurren resultados hoy que desde luego no van a gustar en algunos rumbos? ¿Cómo te imaginas que puede venir el escenario de los próximos meses? Yo creo que sin duda la aversión que Calderón le tiene al PRI y particularmente al gobernador Peña Nieto se van a manifestar desgraciadamente para Acción Nacional. No tienen los medios, los elementos para hacer una eficaz campaña en contra de lo que le funcionaba, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari, definitivamente no le ha funcionado al presidente Calderón. Y quizás lo más ridículo era, sí, el parte tiene que haber sido el siguiente. El ejército le informa a Calderón: señor presidente, las armas mexicanas se han cubierto de gloria nuevamente. Mire, ya tenemos al malvado de la película aquí. Resulta que el malvado de la película salió convertido en un héroe, que fue un fiasco total, y que incluso lo que se pensó como un golpazo mediático resultó un golpazo ridículo. Las famosas armas eran antigüedades, eran verdaderamente, salvo unas que otras que en efecto tendría que haber plantado el ejército. Pero yo creo que después de esto lo va a tener que pensar 2 o 3 veces antes de entrar en un golpe mediático. Por eso su discurso ha cambiado y lo ha hecho mucho más directo en contra de Peña Nieto y del PRI. Sí, por eso incluso hasta recurre a escenarios internacionales para decir: miren, todo esto es culpa de estos miserables que están por regresar. Si él hubiese gobernado bien, si hubiese tenido un gabinete adecuado y no que es de pena ajena,
decir, en donde hay personas del tamaño de Blake, que bueno, pues ni siquiera alcalde modesto de Amanalco, en el Estado de México, lo menciono porque es el estado de mis mayores, ¿no? Un saludo desde aquí muy cariñoso para los compañeros del pueblo de mi mamá. ¿Cómo se llama el pueblo? Amanalco. ¿Y cuál es su gentilicio? Pues, amanalquense. ¿Amanacos? ¿Cómo? No, te ruego sé, que... te estoy preguntando. Respeto, ¿verdad? Respeto para la tierra. Que es un escritor laureado. La tierra de mis mayores. Entonces, ¿cómo Amana qué? Amanalquenses. Amanalquense. No, yo no soy de ahí, yo soy del DF. Pero bueno, creo que es muy difícil que intente algo nuevamente espectacular, porque ya quedó en ridículo, se expuso. Supongo que su siguiente paso será buscar al candidato adecuado, y el candidato adecuado, hoy lo veía en la televisión de nuevo, contar borreguitos o contar votos. Es decir, sirve ahora como figura irónica, burlona en la televisión, ¿verdad? En un programa por allí, en donde él empieza diciendo, yo no cuento borreguitos para dormir, cuento votos. Y empieza a contar votos del público, ¿verdad? Eso es terrible. Veo un escenario muy difícil para el PRD y muy difícil para el PAN, dramático incluso. Les pregunto a los tres, con un escenario así, con un poder legislativo, que el presidente lo invita a convocar un periodo extraordinario, se hace a un lado, con un poder judicial pues atacado desde el ejecutivo, con un ejecutivo que parece atrapado y pues en los meses empiezan a contar ahora hacia atrás, ¿no? ¿Qué podemos esperar respecto de acciones interesantes, importantes, claras para el país? Mira, yo creo que le quedan a este gobierno, antes de las elecciones, le quedan 363 días, que son 52 semanas. En 52 semanas, lo único que puedes tener es un hijo. Y muy deficiente. No, además tienes un hijo y luego ya 3 meses de amamantarlo, ¿no? Bueno, y se te acabó. O sea, pero reorientar toda la política nacional que viene arrastrando el Partido Acción Nacional durante los últimos 10 años, ya 11 casi, a mí me resulta francamente imposible. Que ellos remonten, a ver, ¿qué obra van a hacer? No han podido hacer una refinería, las carreteras que dicen que estaban haciendo ya estaban hechas, nomás las volvieron a pavimentar y se les volvió a meter el agua. Tenemos un grave problema hidráulico en el país que no se ha corregido en lo esencial. Tenemos un problema grave de asentamientos humanos que el gobierno federal debería intervenir, como en Chalco, como en Ecatepec, como en todos esos lugares, mover a esa gente, porque el agua no obedece, la gente por lo visto tampoco, pues muévela. Bueno, muy bien. Hay grandes asuntos pendientes en México. Seguimos con graves problemas de deforestación, se acaba de quemar durante un mes en todo el estado de Coahuila, tenemos grave problema de organización en la industria pesquera, no tenemos una buena silvicultura, hemos hecho un desastre de la aviación comercial. Entonces, todas esas cosas, más la sombra funesta y espantosa y sangrienta y terrible de los 50,000 muertos para dentro de un año, bueno, pues ese es un fardo muy difícil de cargar. Gobernar con todas esas cosas en contra y además víctima de tus obsesiones y encadenado por tus rencores en contra del PRI y todo lo que eso significa, y tus devaneos teológicos y tus pleitos que terminan con un escapulario y un rosario, te prometo que voy a rezar. Pero ahí yo ya no entiendo muy bien en qué país estoy viviendo. Coincidimos, ¿no? Sí, la verdad es que carga un fardo. Es curioso que en efecto él utilice el recuerdo del 68 y del 71, en donde justamente los propios participantes, los sobrevivientes de estos dos desaguisados, han hecho un recuento de víctimas real, que no es ese de miles y miles y miles de muertos y miles de encarcelados y miles en todos los países del mundo huyendo de la tiranía de Díaz Ordaz. Es decir, quedó en un número modesto
No se justifica desde luego Sí, ningún claro. tipo de represión, uno que fuera ya es mucho, pero es visible lo que está diciendo Rafael, es decir, ahora son 40,000 muertos, es decir, dentro de 300 y pico días serán en efecto 50,000 o quizá más. ¿Cómo va a pasar a la historia un presidente con ese enorme fardo? Pues bueno, yo no lo sé, no lo quiero pensar, yo no quisiera estar en su lugar. Lo que sí me desconcierta un tanto es que sigue tan optimista como al principio. Es decir, me van a recordar como el presidente de la educación, de la salud, del empleo y de la lucha en contra de la inseguridad. Bueno, vive en un mundo mágico. Que además es inseguridad llevada, inseguridad combatida por un ejército, llevado a la calle por un poder civil, también por un gobierno civil, ¿no? Sí, yo creo que en efecto al presidente Calderón le queda un margen de acción muy pequeño. Yo creo que por consecuencia debemos preguntarnos no tanto qué va a hacer el gobierno panista, el gobierno federal, sino qué pueden hacer otros factores del poder. En esta elección creo que no hemos comentado que el crimen organizado no tuvo una participación tan notoria como la tuvo hace justo un año en la elección de Tamaulipas, cuando decidieron quién iba a ser el gobernador unos días antes. ¿Pero quién no iba a ser? ¿Quién no iba a ser y quién terminó siendo? De manera que estos otros factores de poder que no se han expresado en esta elección, afortunadamente, o no se han expresado tan nítidamente, pueden tener una participación mucho más abierta en los próximos meses de cara a ese proceso. Creo también que otros actores políticos formales van a tener un protagonismo todavía más acentuado. Incluso el gobernador Peña lo ha anunciado en corto, que a partir de septiembre, una vez que deje el gobierno, se convertirá realmente en el líder de la oposición en el país. Va a cambiar el tono de sus críticas, va a ser mucho más agudo, va a confrontarse realmente con el presidente para preparar el terreno rumbo a lo que será su lanzamiento como candidato del PRI a la presidencia. También habrá que ver qué quieren los empresarios, que es otro factor del poder que uno no puede dar por descontado qué van a hacer en el 2012, porque seguramente muchos de los que apoyaron a el PAN en el 2006 van a cambiar de opinión. Entonces, en realidad sí el gobierno tiene un margen de acción pequeño, pero habrá que ver, porque no se quedan vacíos, qué otros poderes lo llenan en los próximos meses. Pues ahí tiene usted las opiniones de Rafael Cardona, te agradezco mucho. Señor, muchas gracias. Que hayas aceptado venir aquí, además a esta inauguración ahora sí muy formal de estas facilidades de Crónica Noticias TV, donde incursionamos en plataformas multimedia. René Avilés, muchas gracias. Al contrario, Siempre un gusto. Guillermo, gracias Juan por Manuel la Azay, invitación. muchas gracias, sobre todo muchas gracias a usted por acompañarnos. Seguiremos con reportes adicionales de lo que vaya ocurriendo y de lo que se vaya sabiendo y confirmado de estas elecciones celebradas este domingo 3 de julio. Gracias.